A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza En Voz Alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces. Literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos. Espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje. En Voz Alta, a continuación. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para los oyentes. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro programa número 15. Hoy cumplimos 15 años. Hoy comenzamos un mes especial, un mes de los niños, un mes de Halloween, un mes donde nos hemos preocupado desde que empezamos esta programación hace 2 meses y medio, tal vez 3, queriendo averiguar qué leen los jóvenes, qué leen nuestros niños, qué tipo de temas nos interesa. Y esta noche vamos a encontrar un área muy interesante que los niños comentan, estudian, leen, hacen tertulias para eso. Ana María, que es estudiado. Hola Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eleonora. Ana María, que forma parte de nuestro equipo, de las fundadoras, de las que estamos en esta aventura que ya realmente se está volviendo un hecho, que estamos haciendo unos programas muy ricos, que colgamos que en eso. Ana María, hace como 2 meses le dije, bueno, Ana María, usted fue guionista del programa infantil Colorín con la radio, de Caracol Radio, tiene una gran experiencia en programas. Hagamos un programa que averigüemos, pero esos niños crecieron, ahora son jóvenes. Entonces empezamos el mes de octubre con los jóvenes, con un tema sorprendente, con un tema para mí sorprendente, el tema de la mitología, que creo que han logrado un buen programa. Ya les dije a ellos que iba a ser una excelente alumna, porque era un tema para mí nuevo, y que después les contaba cómo han sido mis profesores sobre el tema que es. También creo que invitaron a otra persona que es Nelson, que Ana María ya lo irá a presentar. Nelson Alfonso, un gran filósofo, gran amigo también, un gran conocedor del tema. Hola Nelson, ¿cómo estás? Entonces, en manos de ellos dos y de José, que estuvo colaborando, y de una persona que también quiero darle un agradecimiento muy especial, que colaboró siendo el director de fotografía, de imagen, de gráficas, que es nuestro querido amigo de España, Ángel F. García. No tengo ni idea qué hicieron, pero me contaron que han hecho todos un trabajo muy lindo, muy eso, y va a ser sorpresa para todos. Los dejo, comiencen y atentos a cualquier cosa que necesiten. Gracias a todos, todos los muchachos, todos. Muchas gracias, Eleonora. Bienvenidos a todos a En Voz Alta. Hoy tengo el privilegio de acompañarlos y darles las gracias, de verdad, por estar con nosotros, a todos los podcasters que están viéndonos y escuchando por las diferentes plataformas. Nelson Alonso, bienvenido a esta cita para leer y hablar sobre mitología. Hola para Ana María, para Leonora, para todos los que se conectan en cualquier rincón del mundo y para todos los jóvenes que hoy nos van a meter para que naveguemos en ese apasionante mundo de la mitología en todos los aspectos, pero sobre todo también qué nos dice a nosotros en la vida. Así que vamos a construir este programa entre todos. Aquí nadie es experto, pero entre todos sí hay una pasión que nos une y es hablar de literatura y las letras que nos llegan al fondo del corazón, Ana María. Estoy esperando a ver qué nos van a contar, porque usualmente tenemos un mito de pensar que los jóvenes no leen. Entonces, quiero saber si eso se confirma o no. Espero que para todos sea un programa que les permita de pronto abrir nuevos horizontes, ser abierto a muchas posibilidades. Tradicionalmente la mitología nos cuenta la vida
y hazañas de los dioses, de semidioses, de héroes. Y los escritos más conocidos que nos han llegado son los que Homero, a través de la Ilíada y la Odisea, también Hesíodo con las teogonías, han llegado a nuestros días a través de la tradición oral. Y yo quisiera, antes de entrar en materia, primero entrar a conversar qué es un mito, Nelson. Oh, como tú lo has expresado, un mito es un relato, es un escrito, efectivamente, que trata de mostrarnos cuál ha sido o explicarnos cuáles han sido los fenómenos que a veces son inexplicables para los seres humanos. Y de esa manera comenzó la mitología. Escribamos acerca de los dioses. ¿Cómo podríamos nosotros explicar realmente los fenómenos naturales? ¿Cómo explicar el origen del hombre? ¿Cómo explicar a Dios? ¿Cómo explicar el rayo, el trueno, el relámpago? ¿Cómo explicar el amor? ¿Cómo explicar la misma vida? Entonces, yo creo que ahí es donde nacen todas estas hazañas. Y simplemente es decir que es un relato. Vamos a un relato adornado y decorado, escrito majestuosamente. Si tú te vas o te remites a los primeros mitos, pues son escritos realmente que lo abarcan y lo inundan a uno de una cantidad, no de arandelas, sino de una cantidad de hermosura en su escrito y en su profundidad. Tal vez por eso es que le gusta tanto a los jóvenes hoy en día los mitos y hoy en día la literatura. Y como hablábamos un poco en la preproducción de este programa, los jóvenes devoran una cantidad de libros que uno dice, pero ¿a qué horas te leíste todo esto? ¿O a qué horas te leíste toda esta saga? Y es sencillamente porque les creamos o nos crean a todos los lectores un mundo completamente fantasioso y un mundo maravilloso. No deja de ser un relato únicamente para explicar los fenómenos de la vida, los fenómenos naturales. Pues usualmente nosotros hemos traído esta parte del mito a nuestros días porque lo hemos visto en libros especializados, textos, enciclopedias. Eso estoy hablando de la generación mía y todos los de atrás. Y mía. También estoy hablando de esa generación que pudo palpar de pronto cuando fue a algún museo o en alguna plaza esas estructuras de mármol hechas, ¿no? Preciosas, esas pinturas, esos, digámoslo así, como azulejos que se encontraron en Pompeya, por ejemplo, en las grandes estructuras que parecían antiguas casas. Todo eso nos quedó también la ópera, nos trajeron a través de la música esas hazañas y esos cuentos, pero recientemente nosotros tenemos que traer a colación otro tipo de medios. Y ese otro tipo de medios son los que mi generación apenas está experimentando, pero nuestros jóvenes nacieron prácticamente en ellos. En ellos. Entonces, hoy vamos a ver cómo a través de videojuegos, a través de videos, a través de series de televisión, de películas, a través también de series animadas, especialmente estas que fueron traídas desde Asia en Japón, las que usualmente se conocen como manga, donde vienen todas estas historias, ¿no? Y toda esta serie de información que les llega a nuestros jóvenes a través de los pequeños artefactos que manejan ahora, que son los celulares, los computadores, las pequeñas computadoras portátiles. Todo eso que nosotros no experimentamos, ellos lo tienen diariamente. Y eso es lo que quiero entrar a mirar. ¿Cómo fue que entraron a leer mitología? Y en este caso, nuestro primer participante en este panel de jóvenes se llama Sebastián Ramos. Sebastián, bienvenido a En Voz Alta. Gracias por dejarme participar. No, a ver, cuéntame, Sebastián, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. 13 años, wow, este es joven. Dime, a ver, ¿cuándo fue que tú llegaste a escuchar o tener contacto acerca de la mitología? ¿Cuándo fue que encontraste algo que te llamara la atención? ¿Dónde fue? ¿Qué circunstancia estaba alrededor para que tú dijeras, ve, tan interesante eso?
Pues sinceramente, creo que la primera vez que vi algo de mitología, sobre todo de la nórdica, fue con las películas de Marvel, o sea, Sí, con Marvel y de sí. estamos hablando, estamos hablando, vamos a hacer el contexto un poco entonces. Vamos a hablar de los dioses nórdicos, que son los que se ubican en la ciudad de Asgard, ¿verdad? Vamos a hablar del cielo de los guerreros, que es Valhalla, probablemente, pero no sé, porque tú empezaste a escuchar mitología a través de las películas que tú me acabas de comentar. Pero ¿hay alguna otra fuente para ese tipo de inquietud? Pues aparte de las páginas en Google, Uh-huh. pues yo la otra forma que vi de encontrar sobre mitología fue con una serie de videos llamados Destripando la Historia, que en realidad sobre todo hacen parodias, pero al fin y al cabo sí hablan un poco de la historia de los dioses y pues, otras cosas. O sea, estamos hablando que es Destripando la Historia, que son los protagonistas Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, ¿verdad? Sí. Ellos lo hacen a través de canciones. En canciones sí, que ellos interpretan en el video, nos cuentan la historia de héroes, de dioses. Sí. Oh, bueno, Sebastián, ¿y cuál ha sido ese dios o ese mito que a ti te gusta más? Pues sobre todo el que más me gustó fue Odín. ¿Y por qué? Pues sinceramente no sé, solo me agradó más. Bueno, Pero, entonces te damos paso para que nos cuentes acerca de Odín. Pues yo voy a contar el mito de la muerte y resurrección de Odín. Uh-huh. Aquí tengo el texto. Perfecto, puedes iniciar. Odín es también el dios de la sabiduría y de la poesía, y uno de los episodios más singulares de su existencia es aquel que se refiere a su sacrificio voluntario y a su propia resurrección. Un viejo poema dice lo siguiente: durante 9 noches, herido por mi lanza, consagró a Odín, consagrado a mí mismo, consagrado a Odín, consagrado a mí mismo, he permanecido suspendido de un árbol agitado por el viento del potente árbol del que los hombres desconocen cuáles son las raíces, hiriéndose a sí mismo y colgándose del árbol del mundo. Odín llevaba a término un rito mágico que le debía rejuvenecer. Durante los 9 días y 9 noches que duró este voluntario sacrificio, esperó a que alguien le llevara un poco de comida o un poco de bebida, pero nadie llegó. Y observando la existencia de tierras cerca de sus pies, pudo atraerlas hacia sí y, encaramándose sobre ellas, se vio librado rápidamente por una fuerza mágica. Cayó sobre el suelo y se encontró rejuvenecido de nuevo. Seguidamente, Mimir le hizo beber un poco de hidromiel y Odín empezó a mostrarse sabio en palabras y fecundo en obras útiles. De esta manera se había realizado su resurrección. Bueno, dime, Sebastián, de lo que nos contaste, ¿qué es lo que más te gustó de esa particular parte de Odín? Pues sinceramente que él se sacrificó solo por querer rejuvenecer y tener más poder mágico en este caso. Ajá. O sea, ¿tú crees que él se sacrificó? Ese sacrificio, sí, él decidió darlo para poder darles oportunidades a los demás. No, para obtener el poder él. ¿Y no crees que fue un poquito egoísta o no? Pues sí, fue bastante egoísta, pero bueno, al fin y al cabo no sacrificó a nadie más, o sea, ahí sí ya se hubiera pasado. Sebastián, si tú pudieras tener el poder de Odín, ¿habrías hecho exactamente lo mismo o no? No. ¿Qué habrías hecho? Bueno, si tuviera el poder de Odín, no sé ni qué estaría haciendo, o sea. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora. Espero que nos acompañes al final para un pequeño intercambio. Bueno, sí. Y gracias. Nada.
Ana María, y qué interesante es para todos nosotros también descubrir cómo para los muchachos descubrir esto de la mitología. Por ejemplo, siempre hablamos de la mitología griega y conocemos quién es Zeus, quién es Poseidón, quién es demás, pero conocer un poco de la mitología nórdica también es interesante, todos estos pueblos germanos y cómo también desde allí hablamos desde los vikingos. Y bueno, Sebastián nos trae un personaje que es Odín, un dios también nórdico, que es Odín. Y mira que si hablamos un poco y descubrimos quién es Odín, mira que Odín es el dios más poderoso de Asgard y Sí. es el jefe de la mitología nórdica. Odín a veces se le llama el omnipotente o el vagante. Tiene de hecho muchos nombres porque han tomado muchas formas de varias ocasiones. Esto también es lo que fantasea y lo que podríamos entrar nosotros también a descubrir de estos muchachos. Sí, bueno, y tenemos a otra invitada para que nos cuente, bueno, cómo fue ese viaje del conocimiento. Sara Medina, buenas tardes. Buenas, un placer. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿desde cuándo estás tú leyendo mitología? Creo que desde que podría leer, a los 4 años. Comenzó con los dioses de Egipto, cuando estaba interesada en las pirámides y las momias. Y después me encontré con la mitología griega alrededor de los 6 años, introducido por un libro que mis papás me dieron. Y tiene estos dibujos mientras yo leo, entonces era muy fácil de leer. Wow. Pero mi introducción a la mitología fue a los 3 años. Mis papás me llevaron a una tienda para alquilar la película de Hércules, producida por Walt Disney. Y yo estaba encantada por la música y los colores y cómo las musas de las artes cantan de la historia y Hércules canta de cómo quiere ser aceptado por los dioses y encontrar a su familia. Oh, y dime, ¿puedes empezar a contarnos acerca de ese héroe que tanto te gusta? Mi héroe favorito, Hércules. Empecemos con el que quieres leernos hoy. Hoy les voy a leer sobre Hércules. Es una larga mitología porque habla de su vida, los 12 trabajos y cómo muere y después asciende al Olimpo para ayudar a los dioses en la final batalla. Entonces, solo les voy a leer sobre uno de mis favoritos trabajos que él hizo, que demuestra la compasión de este héroe. Y no solo hizo los trabajos para ser un héroe famoso, sino porque él realmente tiene compasión. Y creo que eso es lo que lo hace muy notable y muestra la fuerza de no solo sus músculos, pero también su corazón. Bueno, inicia. Orgullosamente las musas de las artes cantaron las proezas de Hércules, el hombre más fuerte que vivía sobre la tierra. Su madre era la bella y virtuosa princesa Alcmena, nieta de Perseo y Andrómeda. Como hijo de Zeus, Hércules despertó los celos de Hera, quien no quería perder el amor de Zeus. La diosa mandó 2 serpientes a matar al infante en su cuna, pero Hércules los estranguló sin mucho esfuerzo. Hera continuó persiguiéndolo. Cuando Hércules estaba más contento con su primera esposa, Megara, y sus hijos, Hera volvió a atacarlo. Lo hechizó con una rabia, y en su furia Hércules mató a su familia. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, Hércules fue al oráculo de Delfos en busca de perdón por sus pecados. El oráculo le dijo que tenía que ser esclavo a su primo Euristeo por 10 años y hacer buenas obras, conocidos como los 12 trabajos de Hércules. Hoy les leeré sobre una notable parte de su aventura en el 11º trabajo, que se llama Las manzanas de oro de las Hespérides. En camino al jardín secreto de Hera, Hércules escuchó los quejidos del titán Prometeo, que estaba encadenado a las montañas del Cáucaso. Hércules estaba deprisa, pero tenía
conmiseración por el titán. Con su gran fuerza rompió las cadenas. Zeus, impresionado con la fuerza de su hijo, le dejó liberar al titán de su castigo. Agradecido, Prometeo le aconsejó que no recogiera las manzanas de oro con sus propias manos o iba a morir. Únicamente los dioses podían tocar las manzanas de la inmortalidad. En esta parte, después de rescatar al titán, Hércules se encuentra con el titán Atlas y le pide el favor que le recoja las manzanas a él, y él sostiene el cielo mientras tanto. Pero el titán lo engaña y lo va a dejar ahí para sostener el cielo porque quiere descansar por un buen rato. Pero Hércules lo engaña en vuelta y alcanza que Atlas sostenga el cielo, y después Hércules se va y entrega las manzanas como debe ser. Durante sus aventuras, Hércules se sintió solo y decidió buscarse una esposa de Anaria, hija de Altea, y Dioniso le interesó. Su padre la prometió en matrimonio con el terrible dios río Aqueloo, pero la princesa practicaba el arte de la guerra y no quería que su pretendiente. Hércules luchó con Aqueloo por la mano de la princesa Deianira y le derrotó. Inmediatamente celebraron el matrimonio y vivieron felices por un tiempo. Durante un viaje tenían que vadear un río. Hércules lo hizo con facilidad, pero Deianira estaba asustada y se quedó en la otra orilla. El centauro honesto vio la escena y se aproximó a ayudar a la angustiada princesa, pero la engañó. En el momento que ella se montó a su espalda, comenzó a galopar en la dirección contraria. Hércules escuchó sus gritos y rápidamente disparó una flecha envenenada. Pero en eso, en venganza, al borde de la muerte, le contó a Deianira que su sangre era valiosa y podía garantizar la fidelidad de su amor. Ella tomó una muestra y la guardó. Llegó el día cuando un mensajero de Hércules llegó a la casa a pedir la mejor túnica para celebrar la victoria de una guerra. Pero Deianira tenía sus dudas que Hércules quería impresionar a una dama. Entonces untó la túnica de su esposo con la sangre del centauro. Al momento que la túnica tocó la piel de Hércules, éste sintió que su cuerpo se quemaba. Deianira recordó que el veneno de la hidra se mezcló con la sangre del centauro. Hércules era tan fuerte que no podía morir del veneno, pero el dolor era insoportable. Él ordenó que sus hombres armaran una pila funeraria. Se recostó encima de su piel de león y le pasó su famoso arco a su amigo Filocetes. De ahí Hércules ascendió al Olimpo. Todos los dioses dieron la bienvenida a Hércules y se alegraron de tenerlo con ellos, porque las parcas habían predicho que en el Olimpo sería atacado. Solo podrían salvarse si el hombre más fuerte que jamás haya nacido luchara de su lado. La profecía pronto se cumplió. En el último esfuerzo por derrotar al poderoso Zeus, la Madre Tierra había dado a luz 50 gigantes con patas de serpiente. Parecían invencibles, como el gigante Anteo, quien con solo tocar la tierra sanaban sus heridas y fuerza. Los gigantes rodearon el monte Olimpo e intentaron asaltar el palacio. Hércules sabía qué hacer, recordando cómo venció al gigante Anteo. Con su ayuda, los dioses ganaron contra los gigantes y estos fueron arrojados al lúgubre pozo de Tártaro. Hércules era ahora el héroe del monte Olimpo, amado por todos los dioses. Incluso Hera le suplicó que la podría perdonar y le dio su hija Hebe, diosa de la eterna juventud, para su novia olímpica. Wow, Sara, es bien interesante. Nos has contado todo lo que le ha pasado a Hércules. A Hércules. Las más importantes partes que creo que muestran la compasión que él tenía y cómo llevó la responsabilidad de perdonarse del pecado que hizo como joven. Porque nos contabas que él, hechizado, había
en un arranque de ira ha acabado con su familia. Sara, una pregunta quiero hacerte. A medida que ha pasado el tiempo, este es el héroe que tú mencionaste, te gustaba de niña. ¿Ahora ha cambiado eso? ¿Sigue siendo ese o conforme has pasado el tiempo has cambiado de héroe? He cambiado porque después de leer muchas de las mitologías griegas, no es un héroe que me fascina, sino unas diosas, las diosas Atena y Artemea. Me encantan las historias que hablan de ellas, usualmente rechazan casarse y usualmente escogen amigos y amantes que respetan y aman y están apasionados con lo que ellas hacen. También me encanta qué tan sabia es Atena. Muchos reconocen a Atena como de la diosa de la sabiduría, pero también ella es la diosa de la estrategia de la guerra y las tácticas. Y eso explica mucho de por qué Atena ayuda mucho a los héroes en la mitología griega. Sara, ¿tú dónde te encuentras en este momento? ¿De qué estás hablando? En el lugar donde ciudad. estás viéndonos. ¿De dónde estoy reportando? Sí. Estoy reportando en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Muchas gracias por tu participación. Por leernos, lees relativamente para ser a una persona que está en otro país y manejas otro idioma, leíste bastante bien. Gracias. De nada. Muy bien, Sara, y por tu participación y por enseñarnos también muchas cosas, también de que descubres las cosas valiosas también de los dioses, que así muchas veces veamos que tienen defectos, también se pueden salir adelante. Y yo creo que esa fue una de las motivaciones más importantes. Mira que a Hércules lo catalogaban uno pues efectivamente por su cuerpo, era un dios muy fuerte, era un dios que tenía casi un cuerpo perfecto. De hecho, muchos de los romanos hicieron sus esculturas basadas en Hércules, es decir, ¿no? que fueran también así poderosos y fuertes y demás. Pero tú has rescatado algo muy bien de Hércules, también es su humildad y la capacidad de poder cambiar en la vida, o sea, de reconocer los errores y darle una vuelta a la vida. Miren qué interesante lo que nos está enseñando hoy Sara, que a pesar de ser un dios, a pesar de creernos ser dioses con D minúscula, nosotros tenemos la capacidad también de volver a cambiar y volver a caminar. También creo que él nos enseña a reconocer nuestras fuerzas, porque cuando él era joven no sabía el poder de su fuerza. El poder que tenía. Llevó décadas de cultivar hasta que por fin ascendió al Olimpo. Sí. Muy bien. Sara, gracias por colaborarnos en esta tarde y espero que te quedes para la charla final. Claro. Muchas gracias. Chao, Sarita. Bien interesante esto que estamos aprendiendo, otra forma de ver los héroes. Los muchachos leen, así que padres de familia y todos los que están viendo hoy este programa en voz alta, ven que los muchachos leen y también tienen muchos conceptos y también tienen mucho material interesante. Lo que pasa es que el trabajo de nosotros, los grandes, y el trabajo de los que vamos más adelante también es encauzar un poco todo este tipo de información que tienen. Ni estigmatizarla, pero sí tal vez ubicarla y reorientarla. Bueno, y hoy tenemos a otro de nuestros panelistas. Se llama Daniel Ramos. Daniel, bienvenido a En Voz Alta. Hola, gracias por la invitación. Daniel, cuéntame, ¿cómo inició esa búsqueda por la mitología en ti? Pues en mi caso yo comencé leyendo sobre mitología egipcia y durante varios años había dejado la mitología, tanto de forma virtual como leyendo la mitología. Y hace un par de años, con juegos como God of War y con videos como Destripando la Historia, que ya los han mencionado, me empezó a gustar bastante lo que es la mitología griega. Interesante que tú estás mencionando un videojuego. ¿Por qué?
porque usualmente uno de padre no está muy a favor de que un niño se pase sentado jugando videojuegos toda la tarde. Pero voy a hacer la salvedad para comentarles a los padres, dando la oportunidad que Daniel nos ha abierto, que los videojuegos dan muchas posibilidades a los jóvenes, a los niños, para aprender diferentes habilidades. Una de las habilidades es aprender a manejar la frustración, porque cada vez que pierdes, tienes que pensar de nuevo qué hiciste mal y volver a empezar. Tienes la posibilidad de análisis, de concentración, pero aparte de todas este tipo de cosas, de aprender de la prueba y el error, ¿no? De vivir y morir en el juego, está también la parte del contexto del juego en sí. El juego God of War está basado en mitología griega. Y la casa Sony, que es la que hizo este juego, lo tiene para varias plataformas, pero en la primera que se inició fue en PlayStation. Y este juego, que uno pensaría, es un juego, fue tan exitoso y es tan exitoso que duraron haciendo 8 episodios del juego y se está desarrollando ahorita el 9º. O sea de que... hecho, es que el último juego que desarrollaron y el siguiente que lanzan el siguiente año, ya no solo hablan sobre mitología griega, sino también de mitología nórdica. Wow, o sea, abrieron el espectro. Bueno, Daniel, entonces, en el juego, si nos pudieras comentar un poco de qué trata más o menos la historia, es sobre los dioses y un héroe, ¿verdad? Sí, el juego, pues el personaje que uno maneja es un antihéroe, porque pues según la historia no lo muestran como el héroe, pero tampoco como el villano. Este antihéroe no aparece originalmente en la mitología, pero sí me parece que los juegos presentan demasiadas cosas, de hecho, de lo que es la mitología griega. Y pues además del juego, pues yo pues me gusta investigar, entonces pues he investigado sobre distintas cosas sobre la mitología. ¿Por qué era necesario saber de mitología para jugar? No, de hecho el juego en general presenta todo lo que uno necesita. Sí tiene bastantes detalles y con la cantidad de juegos que tiene una historia muy amplia. Pero uno solo jugando el juego o viendo o aprendiendo sobre la cronología del juego también puede aprender bastante sobre mitología. Bueno, Daniel, entonces, ¿qué nos vas a compartir hoy? Voy a hablar sobre el nacimiento y la historia de cómo Zeus llegó al trono del Olimpo. Bueno, te escuchamos. Bueno, Crono fue padre de varios hijos con Rea, entre ellos Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, pero se los tragó tan pronto como nacieron, ya que Gea y Urano le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, tal y como él había destronado a su padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gea para urdir un plan que lo salvara. Y así Crono no tuviera el justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios hijos. Rea escondió en la isla de Creta, en donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Crono dándole una piedra envuelta en pañales que éste se tragó enseguida sin desconfiar. La tradición más difundida considera que fue criado en la isla de Creta por Amaltea, que era una ninfa o una cabra, mientras los curetes ejecutaban bailes ruidosos con escudos y lanzas para evitar que Crono oyese los llantos del niño. Según un relato de Higino, Amalta colgó la cuna de un árbol de forma que se quedara suspendida entre la tierra, mar y cielo, y así era invisible a su padre. Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a vomitar primero la piedra y después a sus hermanos en orden consecutivo al que los había tragado. Luego Zeus liberó a los hermanos de Crono, Hecatóquiros
y los cíclopes de su mazmorra en el Tártano y mató a su guardiana Cam. Como muestra de agradecimiento, los cíclopes le dieron el trueno, el rayo o el relámpago que había sido previamente escondido por Gea en una guerra llamada Tinomaquia. Zeus y sus hermanos y hermanas, junto con Hecatóquiros y Cíclopes, derrotaron a Crono y a otros titanes, que fueron encerrados en el Tártano, un lugar húmedo, lúgubre, frío y nebloso. En lo más profundo de la tierra, y ahí quedaron custodiados por Hecatóquiros. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue castigado a sostener la bóveda celeste. Tras la batalla con los titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, echándoselo a la suerte. Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón el agua y Hades el mundo de los muertos, el inframundo. La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres, según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos y Hades reclamaba a los humanos que morían. Gea estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los titanes, porque eran sus hijos. Poco después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar contra otros hijos de Gea, los monstruos Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándolo bajo una montaña, pero dejó a Equidna y a sus hijos con vida como desafío para futuros héroes. Daniel, una pregunta. ¿Y a ti por qué te gusta tanto esta en particular, esta historia? Me parece que, si bien en general dentro de lo que es la mitología griega, Zeus es de los personajes que más se mencionan. O sea, siempre se muestra a Zeus como un personaje que está detrás de todos, es padre de muchos de los personajes y dioses de la mitología. Mitologías de otros personajes es mencionado también porque en su gran mayoría todos dependieron de que Zeus los salvara. Y si bien después de ascender el trono en muchas mitologías también se le ve como el villano, me parece que es muy interesante su historia de cómo llegó y salvó tanto a los dioses como a la humanidad de los titanes. ¿Tú crees que hizo bien en haber liberado a todos sus hermanos cuando peleó con su padre para sacarlos de donde estaban? Sí, además, pues aquí era pues en general bastante resumido lo que leí de toda la historia, pero es un plan que durante toda su vida Zeus estuvo planeando el cómo liberar a sus hermanos, ya que sin ellos no iba a lograr vencer a su padre. Muy interesante lo que nos has contado realmente. Además, otra cosa es que no se menciona, pero así como Zeus recibió de los cíclopes el rayo, también Hades recibió un casco que lo hacía invencible y Poseidón recibió su lanza, que eran herramientas que les dieron los cíclopes para vencer a los titanes. Que también otro detalle es que los titanes también tenían, como se menciona, tenían odio contra Cronos, ya que él también había tratado mal a otras razas y a otros titanes para hacerse con el poder. O sea, así como Zeus traicionó a su padre, bueno, no lo traicionó porque Cronos ni sabía de su existencia, pero así como Zeus destronó a su padre, Crono hizo lo mismo con los suyos. Ana María, si me permites, claro. voy a fungir aquí como profesor. Dime. Profesor de filosofía, y le voy a preguntar a Daniel lo siguiente. Si te das cuenta, es decir, si todos los que nos están viendo en este momento y están repitiendo el programa después, los muchachos adquieren también un vocabulario especial con lo que nos está diciendo. Un cíclope, nos está hablando un poco de Cronos, nos está hablando de... ¿Tú nos podrías orientar frente a eso? Por ejemplo, ¿qué es un cíclope? Pues primero, pues decir que si bien la mitología, pues como digo yo, hasta hace un año y medio, pues yo no me había reconectado con la mitología. De hecho, antes me apasionaba y bastante la mitología egipcia.
Y yo tenía varios libros, pero también aprendí, pues como ustedes mencionaban, pues con el libro, teniendo que leer de tal página clase. Y si bien me gustaba la mitología, se me llegaba a ser aburrido por cómo me lo explicaban y cómo me lo enseñaban. Además de eso, a mi hermano y a mí siempre nos han gustado mucho todo el tema de criaturas y nosotros tenemos varios libros en nuestra casa que si bien no hablan de mitología en sí, hablan sobre criaturas mágicas. La criptozoología, creo que ese es el término apropiado. Sí, ahí tenemos uno que nos regaló nuestro papá, donde no solo hablan sobre criaturas mágicas, sino también hablan sobre demonios, criaturas mágicas de la Edad Media, criaturas que, no personajes en sí, pero sí criaturas de de mitologías distintas. Muy bien. No, por ejemplo, es que nombraste dioses que me parece interesante porque de ahí es, por ejemplo, todo lo que nosotros hoy en día manejamos también después el latín y hoy en día nuestro castellano. Por ejemplo, Cronos. ¿Tú sabes qué significa Cronos o el dios Cronos? No, la verdad es que no. Aunque era el dios del tiempo. Sí, ¿sí? eso es lo hoy que... en día hablamos de la cronología y hoy en día hablamos de un cronómetro y hoy en día, sí, por ejemplo, o nombraste de hecho, otro. es algo que me parece interesante de lo que es la mitología griega, y es que todo lo que, o muchas de las cosas, pues eran en latín, pero al ser pasadas al español en general no cambió mucho, sobre todo en lo que son los nombres, no cambiaron prácticamente nada. Nada, sí. El cómo se decían, el qué significaban o el cómo se escribían. Yo lo que quiero es para que todos los jóvenes que nos están escuchando y todos ustedes también vayan también haciendo esa hilación, vayan hilando todos esos conceptos también a lo que es hoy en día nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, tú sabías que Hades es el lugar donde están los muertos, ¿sí? Por eso la diosa Hades es venir del inframundo. Además, tú sabes que el credo cristiano o el credo católico, cuando dice que Jesús descendió a los infiernos, pues no habla del infierno como un lugar de que sea la paila caliente y ahí no, sino que bajó al Hades, dice realmente sería el vocablo mucho más específico, bajó al Hades, es decir, bajó al lugar donde están los muertos. Entonces, miren qué interesante. Me parece interesante también cómo se lo repartían en distintas mitologías los dioses, porque si bien cada uno era dueño, pasaba algo, y es que primero las peleas que tenían los dioses entre sí, que si bien Zeus les prohibía pelearse, él de hecho era de los que más peleaban y más peleas generaban entre los dioses. Entonces, si bien los dioses, por ejemplo, no podían atacarse entre sí, en muchas mitologías y muchas historias mandan a los mortales y a otras criaturas en nombre de esos mismos dioses a atacar a sus propios hermanos, hijos y familiares. Todo queda en familia, ¿no? Sí, al final sucede algo que, si bien no sé cómo se explica en la mitología dentro de God of War, que el videojuego pues sí lo explica, con que todos los miedos y males de los mundos, al ser destapados, fueron directos a los dioses, y eso les creó un odio entre sí, que llegó a afectar no solo a ellos, sino también a los mortales, que terminó en la destrucción del Olimpo. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por esta cantidad de información que nos has dado. Realmente para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no piensa que un muchacho como tú haya leído tanto. Sí, señor. Muchas gracias, Daniel. Espero que nos acompañes al final para una charla y seguimos en nuestro programa. Claudia. Gracias. Claudia, bienvenida a En Voz Alta. Y tengo entendido, Claudia, que tú no iniciaste a buscar mitología necesariamente por un juego. Tú entraste por otro lado. Cuéntame, ¿cuál es esa otra alternativa que te llevó a leer mitología? Pues todo empezó porque yo siempre veía que mis primos jugaban pues, sus videojuegos que trataban sobre todo. Claudia, trata de acercarte un poquito al micrófono, subirle para que no te escucho.
A ver, un segundo, a ver si podemos hacer un arreglo porque está difícil. Sí, te escuchamos muy lejos, sí. Sí, Ahí ya me oyen mejor. sí, ahí sí. Ah, ok. Entonces, todo empezó porque mis primos siempre jugaban videojuegos de mitología y pues la verdad yo nunca entendía cómo de qué trataban. Entonces, para poder entenderlos a ellos y de lo que hablaban, le empecé a preguntar a mi papá, que es profesor de filosofía, sobre esto y pues él me puso como al tanto de la mitología. Y pues la verdad no he leído mucho sobre eso, pero sí hay cuentos que me gustan mucho, como el que les voy a leer hoy. O sea, Claudia, en términos generales, que tú empezaste a leer mitología porque querías participar de esas conversaciones. Sí, sí, señora. Bueno, ¿y cuál fue ese mito que nos vas a compartir hoy? ¿Quién es ese dios o esa heroína de la cual tú quieres hablarnos? Pues hoy les voy a contar, les voy a leer el mito de Pandora. Oh, o sea, vamos a retomar entonces, como Daniel nos hablaba de Pandora, creo que tiene que ver algo ahí. Bienvenida, Claudia, te escuchamos. Hace mucho, mucho tiempo, cuando este viejo mundo era todavía muy joven, vivía un niño llamado Epimeteo. No tenía padre ni madre, y para que no estuviera solo, una niña que como Epimeteo no tenía padre ni madre, fue enviada desde un lejano país para vivir con él y que fuera su compañera de juego. Se llamaba Pandora. Lo primero que vio Pandora cuando entró en la casa donde vivía Epimeteo fue una gran caja, y casi la primera pregunta que hizo fue: Epimeteo, ¿qué hay en esta caja? Es un secreto, dijo Epimeteo, y no debes preguntarme nada de ella. Dejaron la caja ahí para que estuviera segura. Ni yo mismo sé lo que hay en ella. Pero, ¿quién te la dio? Preguntó Pandora. ¿De dónde viene? También es un secreto, replicó Epimeteo. Esto es ridículo, exclamó Pandora, haciendo un mohín con los labios. Me gustaría librarme de esta caja. No pienses más en ella, dijo Epimeteo. Salgamos a jugar. Salieron a jugar y Pandora se olvidó de la caja, pero al volver a entrar en casa no podía dejar de pensar en ella. ¿De dónde viene esta caja?, se decía Epimeteo. ¿Qué puede haber en ella? Te he dicho 50 veces que no lo sé, dijo Epimeteo. Podrías abrirla, insistió Pandora, y no tardaríamos en averiguarlo. Pandora, ¿qué estás pensando?, exclamó Epimeteo. Le repugnaba la idea de abrir la caja que se le había confiado para que la cuidara. Por lo menos, dijo ella, podrías decirme cómo llegó hasta aquí. La dejaron en la puerta, explicó Epimeteo, poco antes que tú llegaras. La trajo una persona vestida de un modo extraño. Llevaba un gorro hecho en parte de plumas que parecían formar dos alas. Ah, ya sé quién es, dijo Pandora. Se trata de Mercurio. Es el mismo que me trajo aquí junto a la caja. No hay duda que la caja me pertenece y, probablemente, contiene hermosos vestidos para que yo me los ponga, o juguetes para los dos, o algo muy rico para que lo comamos ambos. Quizá, dijo Epimeteo, volviéndose, pero hasta que Mercurio regrese y no diga que podemos hacerlo, ninguno de nosotros tiene derecho a levantar la tapa de la caja. Y salió de casa. ¡Qué niño tan estúpido!, se dijo Pandora. Comenzó a mirar la caja. Era de bonita madera negra, tan pulida que Pandora podía verse reflejada en ella. Había una hermosa cara grabada en el centro de la caja, y Pandora la miró repetidamente. Le parecía a veces que aquel rostro le sonreía, mientras que otras veces su expresión era tan seria que le asustaba. La caja no tenía llaves ni cerraduras como suelen tener todas las cajas, pero estaba atada con una cuerda de oro. Pandora se dijo: si desató la cuerda, seguramente podré volver a atarla después, no habrá peligro. No necesito abrir la caja aunque el nudo se deshaga. Entonces, por puro accidente, dio un tirón a un cabo de la cuerda de oro y el nudo se desató como por arte de magia. Y allí quedó la caja, sin nada que la atara. Oh, ¿qué dirá Epimeteo cuando vea que el nudo se ha deshecho?, se dijo Pandora. Sabrá que he sido yo. ¿Cómo le convenceré que no he mirado dentro de la caja? Entonces se le ocurrió pensar que ya podía abrir la caja, puesto que él, de todos modos, pensaría que lo había hecho. La cara de la tapa se sonrió, como diciéndole que no había peligro alguno en levantarla. Entonces le pareció oír unas vocecillas que suspiraban dentro de la caja. Déjanos salir, Pandora, decían. Déjanos salir, nos divertiremos mucho jugando contigo. ¿Qué podrá ser?, pensó Pandora. Hay algo vivo en la caja. Voy a echar solo un vistazo y cerraré enseguida la tapa. Seguro que no hay ningún peligro en hacerlo. Mientras tanto,
Epimeteo, que había estado jugando con otros chicos, decidió volver a donde estaba Pandora. Se detuvo a coger unas rosas lilas y flores de naranjo para confeccionarle una guirnalda a Pandora. Epimeteo llegó a la puerta de la casa y entró sin hacer ruido porque quería dar una sorpresa a su amiga. Cuando llegó a la puerta, la niña acababa de poner sus manos en la tapa y estaba a punto de abrir la caja. Si Epimeteo hubiera gritado, probablemente Pandora habría dejado caer la tapa, pero Epimeteo, aunque no lo manifestara, sentía tanta curiosidad como Pandora por saber qué había en aquella caja. Y si encerrara algo precioso o de mucho valor, pensaba quedarse con la mitad. Casi era tan necio y culpable como ella. Un gran trueno resonó fuera, pero Pandora ni se dio cuenta. Levantó la tapa y miró hacia su interior. Una manada de criaturas heladas salió volando de la caja y pasó rozando. Oyó entonces la voz de Epimeteo que decía como si algo le doliera. Pandora, niña mala, ¿por qué has abierto esa caja diabólica? Pandora dejó caer la tapa y quiso saber qué le había pasado a Epimeteo. Oyó un gran zumbido como si moscas y mosquitos de gran tamaño volaran por la habitación. Descubrió una multitud de pequeñas sombras muy feas con alas como de vampiros, provistas de terribles aguijones en la cola. Una de estas había picado a Epimeteo, y pronto Pandora comenzó también a chillar de miedo. Un feo y pequeño monstruo se había posado en su frente, y le hubiera picado, sin duda, si Epimeteo no hubiera corrido a espantarlo. Poco imaginaban los niños que aquellas criaturas feas formaban toda la familia de los males de la tierra. Allí estaban los enojos, las preocupaciones de todas clases, las penas sin número, enfermedades de muchas formas dolorosas y, en fin, tantas clases de males que nadie podría enumerar. Todos los dolores y pesares que afligen a la humanidad se habían reunido en la misteriosa caja entregada a Epimeteo y a Pandora para que, mientras ellos los guardaran encerrados, vivieran como dos niños felices y nada en el mundo pudiera molestar. Si hubieran cuidado de la caja como debían, nadie hubiera estado nunca triste, ningún niño hubiera tenido que derramar una sola lágrima. Los males alados salieron por la ventana y se esparcieron por todo el mundo. Hicieron que la gente se sintiera tan desgraciada que durante muchos días nadie pudo sonreír. Mientras tanto, Pandora y Epimeteo se quedaron en la casa. Epimeteo se sentó en un rincón dando la espalda a Pandora. Ella apoyó la cabeza sobre la caja y lloró amargadamente. De pronto se oyó un ligero golpe en la tapa de la caja. ¿Qué será esto? Dijo Pandora, levantando la cabeza. Parecían los nudillos de una mano de hada que golpeaban suavemente dentro de la caja. ¿Quién eres tú? Preguntó Pandora. Uno suave habló dentro de la caja. No tienes más que levantar la tapa. No, no, respondió Pandora. Ya he tenido bastante con levantarla antes. Hay demasiados hermanos y hermanas tuyos volando por el mundo. Oh, dijo la voz de nuevo. No son hermanos ni hermanas mías. Vamos, vamos, Pandora, déjame salir. La voz parecía tan dulce y cariñosa que Pandora y Epimeteo levantaron juntos la tapa. De allí salió una criatura, una hada brillante y sonriente. Voló hacia Epimeteo, le tocó suavemente el lugar donde el mal le había picado y al momento el dolor desapareció. Después besó a Pandora en la frente y su daño también se curó al instante. Dime, ¿quién eres, hermosa criatura? Preguntó Pandora mirando con asombro a la hada. Me llamo Esperanza, dijo la figura. Me metieron en la caja para consolar a la gente cuando la familia de los males volara libre por el mundo. ¿Y te quedarás siempre con nosotros? Preguntó Epimeteo. Mientras viváis, dijo la Esperanza. Prometo que nunca os abandonaré. A veces me volveré invisible a vuestros ojos y os parecerá que me he ido para siempre. Pero, quizá, en el momento menos pensado, veréis el brillo de mis alas en el techo de la casa. Desde entonces, los males han estado volando siempre por el mundo y no han cesado de atormentar a los hombres, pero siempre la esperanza ha venido a traer alivio y descanso. Me has dejado sin palabras, porque es la parte final de este mito es bien, pues como la palabra lo dice, esperanzadora. Dime, Claudia, ¿por qué escogiste este mito? Pues la verdad es que, pues como te decía, porque he leído pocos mitos y cuando me hablaron del programa, pues me acordé pues de este mito que me había parecido muy interesante y pues también con los otros mitos anteriores también he aprendido mucho y pues la verdad me parece como mejor los mitos
que la ciencia y la filosofía para explicar y entender el mundo. Y pues también me parece muy interesante la versión del cuento, porque en esta versión son los niños los protagonistas. Y pues creo que tiene más sentido el hecho de que los niños lo hicieran, no los adultos, porque generalmente se observa que los niños son curiosos y espontáneos. En cambio, las personas adultas traen consigo muchos temores. Entonces, si a los adultos le dicen que no hagan algo, pues no lo hacen. En cambio, mientras que al niño le repiten que no haga algo, como que le va a surgir la curiosidad de querer saber qué hay detrás de él. Y también me gusta el mito porque da una versión y explicación del origen del mal mejor que otra. Y creo que de esta versión del mito es importante como el dolor o los males que salen de la caja, porque es la base de la creación humana, ya que pues si no tenemos dolor o problemas, no producimos nada o no le damos sentido a la vida o no podemos valorar lo que tenemos, pero pues siempre llega la esperanza. Muy bien, Claudia. Y de ahí la famosa frase que escuchamos constantemente, sobre todo, y es que la esperanza es lo último que se pierde. Es tomado un poco de este mito de Pandora, ¿no? De que en la caja de Pandora realmente está la esperanza y es lo último que se pierde. Lo último que se pierde, así aparezcan todos los males de la humanidad, abriendo lo que no nos debe, lo que no debemos abrir, ahí está todavía la esperanza. Qué bonita reflexión e inspiración, como lo escribían. Gracias, Claudia, por esa, de verdad me gustó muchísimo. Y espero que nos acompañes al final y vamos a darle paso al siguiente panelista, que es Nicolás Acevedo. Nicolás, bienvenido a En Voz Alta. Y bueno, yo quiero saber cómo fue que tú iniciaste a leer mitología. Bueno, pues mira, buenas tardes primero que todo. Y principalmente yo entré a la mitología por el anime. Yo soy una persona que ve mucho anime. Y encontré uno relacionado con Hestia, el cual pues me pareció muy interesante. De ahí pues me di cuenta que el anime obviamente no es basado 100% en la historia original de la mitología. Entonces quise investigar más sobre esto. Obviamente también pues descubrí por muchos juegos, no solo la mitología griega, sino también mitología romana por un juego llamado Dantes Inferno. Y también pues he estado muy interesado en el tema de mitología y esa fue principalmente la razón por la que entré a mitología. Wow, Nicolás, bueno, que yo sepa de la época de cuando era joven, lo más parecido que yo alcancé a ver eran los Caballeros del Zodiaco. Y hasta hace muy poco, entrando en esta búsqueda, digámoslo así, para conocer más de mitología, me enteré que los Caballeros del Zodiaco son efectivamente basados en mitología. Y es interesante que, bueno, estoy hablando para mí, esto es cuando yo tenía unos tiernos 13, 14 años, o sea, ha pasado bastantes cosas desde ahí, pero es interesante que tú has llegado precisamente por el manga, que el manga pues nosotros tenemos dos tipos hay que hacer la aclaración, ahí están las famosas novelas gráficas, que son las que usualmente uno vería como las cómics de superhéroes, pero están las que están hechas o que vienen originalmente del Japón, que son un poquito más gruesitas y que todo el libro vienen por fascículos, donde tú puedes coleccionar 14, 15, 20 de una saga de aventuras. Bueno, Nicolás, bienvenido. Listo, gracias. Pues empieza así. En la mitología griega, Hestia es el nombre con el cual se bautizó a la primogénita de los titanes Cronos y Rea, representando el consciente al calor del hogar y la familia. Por esto casi nunca salió de su hogar, el cual era el Olimpo. Hestia fue la primera deidad en ser devorada por su padre Cronos al momento de su nacimiento. Su hermano menor, Zeus, fue el responsable de rescatarla y posteriormente fue cortejada por Apolo y Poseidón.
pero no aceptó las intenciones de ninguno de los dos. Por tanto, juró ante la cabeza de su hermano Zeus que es su voluntad la de quedarse virgen por toda la eternidad. Ante esta decisión, Zeus le concede el don de la pureza y de ser la guía espiritual de todas las familias y del hogar. A Hestia no se le conoce ningún tipo de conflicto con otras deidades, como ocurre frecuentemente entre los dioses griegos. Esto se debe precisamente a la razón de sus responsabilidades, las cuales son proteger a la familia, promover la felicidad conyugal, mantener la armonía en hogares y templos, y más. Su carácter virginal es la muestra de la pureza que tiene la tierra, a pesar de toda la maldad del mundo. La forma en el culto y representación de Hestia se debe a su alta divinidad por la cual ha sido venerada y representada en muchos templos. Algunos de ellos se encuentran en Atene, Olimpia, Tenedos, Oropos y en Hermiones. Por otro lado, su representación icónica suele estar sentada o de pie con un velo que cubre su pelo y cae por su espalda. También aparece con un fuego entre sus manos. Esta llama representa el calor hogareño y la armonía del lugar al cual protege. Muchos de los templos pertenecientes a otras deidades se encuentra Hestia presidiendo el lugar, ocupando su rol de protectora. Esto da paso a las Vestas, las cuales son diosas románticas muy arcaicas que presiden el fuego del hogar doméstico. Hestia pertenece como la helénica al grupo de las 12 grandes divinidades del Olimpo. Su culto se halla bajo la dependencia directa del gran pontífice asistido por las Vestales, sobre las cuales ejercía una autoridad paterna. Su culto fue introducido en Roma por Rómulo. Su animal sagrado es el asno, animal mediterráneo por excelencia, en oposición al caballo, que es indoeuropeo. A mediados de junio se coronaba a los asnos con flores en el día de las Vestalia y no se le hacía trabajar. Una leyenda tardía cuenta que Bestia fue protegida por un asno en una tentativa amorosa de Príapo. Esto sucedió cuando salió de fiesta con sus amigas y bebió de más, por lo cual quedó dormida junto a un árbol. Al quedar dormida junto al árbol, Príapo se le acercó para intentar tener cualquier tipo de amor con ella, pero un asno rebuznó por razones aún desconocidas y la salvó a ella de ser violada por él. Exigir la virginidad de las Vestales proviene de los primeros tiempos, cuando a las muchachas jóvenes y solteras se les encargaba la tarea de vigilar el fuego sagrado, ya que no tenían familias ni tareas hogareñas que atender. En ese mismo concepto de no tener cargas familiares para desempeñar mejor su cargo, se basa el celibato de los sacerdotes católicos. La importancia de las Vestales era enorme en Roma, por ello se creó la Casa de las Vestales en el Foro, para que pudiesen disfrutar de todas las comodidades. Era un gran reconocimiento para la familia que su hija fuera elegida vestal. Una vez seleccionada, se le separaba de la familia y era llevada al templo, donde se producía la ceremonia de admisión como vestal, la cual consiste en la independencia total de su familia, vestirla con un velo en la cabeza y entregarle una lámpara encendida. Ya estando en la casa de las Vestales, iniciaban su aprendizaje con la apreciación de la lectura, estudiar a los dioses y sus potestades, la relación de los ritos, el protocolo en los actos públicos, el mantenimiento del fuego sagrado y demás. El servicio como vestal duraba 30 años. 10 de estos eran dedicados al aprendizaje, otros 10 eran dedicados al servicio como vestal, y los últimos 10 eran dedicados a la instrucción de las jóvenes vestales. Transcurridos estos años podrían casarse si deseaban, aunque casi siempre las vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo y continuar expandiéndose más y más. Su vestimenta reflejaba su elevado rango dentro de la sociedad romana, ya que utilizaban túnicas de lino blanco adornadas con una orla de púrpura. Llevaban un velo sobre la cabeza y los hombros, portaban una lámpara encendida entre las manos que les era entregada, como se mencionó anteriormente. También llevaban la vita, la cual era una banda que rodeaba la cabeza de lana de color blanco púrpura que servía para confinar el cabello e identificar su condición virginal. La palla era un sencillo manto. El broche y el manto se colgaron sobre el hombro izquierdo. La vita también era usada para las doncellas y los jóvenes en el día de la boda. La vita era lo primero que perdía una vestal cuando rompía su voto de virginidad o abandonaba el sacerdocio, transcurridos los 30 años de servicio a Vesta. El castigo era la lapidación, posteriormente era el enterramiento en vida. Al varón que hubiera dañado la virginidad de la Vesta
se le condenaba a muerte por suplicio. Pero las vestales tenían privilegios y honores en todas partes, reservándoles lugares de privilegio en los actos públicos o a los que tenían que asistir. Las sacerdotisas viajaban en un carro de 2 ruedas cubierto que siempre tenía preferencia de paso. La falta de compostura en los rituales sagrados y actos públicos en las que estaban presentes era considerado una falta. Su gran responsabilidad era que no se apagase el fuego del templo. La vestal que había estado de guardia cuando la llama se había apagado era azotada. Las vestales eran las únicas mujeres que disponían de un estatus similar al de los hombres romanos y podían testar y disponer de sus bienes y herencias. También estas custodiaban objetos sagrados y valiosos como los testamentos de Julio César y Marco Antonio. La leyenda sobre la Orden de las Vestales cuenta que fue creada por el héroe troyano Eneas, considerado padre del Imperio Romano, al ser origen de los fundadores de Roma. La leyenda cuenta que Rea Silvia fue obligada por su tío a convertirse en vestal para asegurar que no tuviese descendencia. El dios Marte raptó a Rea Silvia, quien posteriormente dio a luz a 2 gemelos, Rómulo y Remo. Rea Silvia fue condenada a ser enterrada viva y los gemelos debían ser eliminados, pero Marte protegió a sus hijos y los abandonó en las orillas del río Tíber. Marte dejó a Rómulo y Remo al cuidado de una loba, que los amamantó y se casó con Rea Silvia para salvarla del enterramiento en vida. Pasado el tiempo, Rómulo y Remo fueron a Alba Longa, la ciudad fundada por Ascanio, hijo de Eneas, y devolvieron el trono a su abuelo, Númitor, padre de Rea Silvia. Además de esto, también sabemos que Rómulo y Remo no fueron asesinados como se les mandó la orden a los soldados romanos, debido a que en ese momento el río Tíber creció de una forma inexplicable. Pese a que el río creció los soldados decidieron no arriesgar sus vidas y creer que el lodo y la fuerte corriente iba a ahogar a los 2 hijos. Y ahí ya termina. Interesante. Te voy a ser sincera, no tenía mucho conocimiento acerca de esta diosa, y me deja bien impresionada el castigo al cual se veían obligadas las vestas cuando incumplían por no obtener la llama. Imagínense lo que significa eso es como los inicios, digámoslo así, de las comunidades encargadas a la religión, ¿no? Entonces es bien interesante. De hecho, esa si me dejas parte. comentarte ahí algo rápido, las vestas son usadas como referencia hoy en día a las monjas, pero estas se disolvieron por el principal motivo de que ahí fue cuando el cristianismo fue tomada como la principal religión del Imperio Romano. Claro. Cuando el cristianismo fue tomado como la principal religión del Imperio Romano, ordenaron que se disolviera el grupo de las vestas. Ya después de la caída del Imperio Romano, por decirlo así, renacen vistas en las monjas. Me deja interesante, quiero retener un poco ahí, porque si nos estamos dando cuenta, él está haciendo, ¿no?, un análisis basado en un mito y nos está conectando con el principio histórico de lo que son las comunidades religiosas, ¿no? Y es interesante porque probablemente muchos no saben de esto, que una persona tan joven logre hacer este análisis, ¿no? ¿Qué te parece, Nelson? No, me gusta mucho la idea de Nicolás y traernos pues a Hestia y también de pronto alguna persona también lo escribía en los comentarios y leyendo, pues esta es una diosa pacífica, ¿no? Es la diosa del hogar, de la lumbre. Entonces, qué interesante también nosotros o las mujeres hoy en día identificarse con esta diosa, con esas cualidades. Y bueno, y hay un poco la definición que hace Nicolás. Hestia juró también su virginidad y mantenerse virgen por siempre. Y eso es un poco equiparado a los votos, y por eso también él lo relacionaba a los votos que hacen las comunidades religiosas hoy en día. Que a su Dios, entiéndanme la palabra, por favor, a su Dios le entregan también toda su virginidad para que continúe en su camino sagrado, si lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Entonces, es un poco mirar y equiparar todo esto que surge al respecto.
Nicolás, ¿por qué decidiste traernos esto? Porque me parece que me queda eso, bueno, una mente tan joven decidió hablarnos de esto hoy. Pues mira, esta historia empieza principalmente cuando yo me encontraba jugando un videojuego y en un momento mi papá me empezó a preguntar sobre el juego y pues empezamos a hablar. Luego, como se ha mencionado anteriormente, le mostré a mi papá videos de Destripando la Historia con Pascu y Rodri y seguimos hablando del tema. Entonces mi papá me dijo pues que si no me gustaría hablarlo en el programa y pues yo lo vi como una oportunidad de pues demostrar que los jóvenes también tenemos conocimientos de temas los cuales son considerados para mayores. En mayores. Nico, ¿cuál es la diferencia entre manga y anime? Dime, no te escuché, qué pena. Para todos nuestros oyentes y todos los que estamos en el programa, ¿cuál es la diferencia entre manga y anime? Bueno, mira, principalmente los mangas son las novelas escritas, es decir, el manga es un libro que viene en japonés, obviamente, hay algunas personas que le hacen las traducciones al español. Y el anime es la animación de dichos libros. Muchos de los animes están basados en los mangas. Y pues obviamente en el momento en el que uno empieza a ver un anime, si uno decide ver los mangas van a tener pedazos que en la historia no se muestran, pues porque temas económicos saldría muy caro animar todos los mangas. Porque en un anime, por ejemplo, de una temporada de 2 episodios, pueden ser perfectamente 24 mangas. Y pues animar los 24 mangas saldría demasiado caro para la empresa del anime. Okay. Es interesante anotar aquí que actualmente muchos de los libros de manga son base de series en canales como Netflix o Amazon y de películas, ¿no? Y todos estos, como bien lo menciona Nicolás, utilizan mucho mitología. Sí, de hecho, pues, de Netflix, que es de las más conocidas, ha hecho adaptaciones tipo live action de animes. Un ejemplo muy grande es Death Note, que pues además de sacar el anime también sacaron una película de ellos representando cómo sería la historia de ese anime. Y también han hecho creación de otros animes como Nanatsu no Taizai, que en español es Los Siete Pecados Capitales, que es un anime original de Netflix con una empresa de anime, que también pues ahí se relaciona con la mitología en el tema pues de los pecados capitales. Seguimos otra. Ahí van saliendo cosas y que seguramente en nuestra charla final seguramente trataremos de hilar todas este tipo de cosas y de elementos que van contándonos también los muchachos a lo largo del programa. Entonces, hay muchas cosas que decir, pero las decimos sencillamente cuando estemos todos un poco compartiendo. Sí, pues te agradezco muchísimo, Nicolás, por tu participación y te quedas ahí para luego conversar. Gracias. Listo. Hasta luego. Bueno, yo quiero hacer parte también como una representación de mi generación que también lee mitología. Okay. Y decirles que, bueno, a mí me tocó, como ya les había comentado, con la vieja escuela, prepárese el informe de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Léaselo y, ¿no? Pero cuando yo lo hice, no creo que le haya sacado el provecho que le saqué ahora. Y voy al cuento de, soy una persona que me gusta también jugar juegos de videos y uno de mis caracteres favoritos siempre ha sido Aquiles. Y casi la mayoría de los juegos que uno a veces tiene acceso es como el retazo de varios héroes. Tenemos a Perseo, tenemos a Aquiles, sino tenemos a Hércules. Y aquí yo les voy a compartir por qué me gusta Aquiles. Entonces voy a leerles la historia de mi diosa favorita, Tetis. Y Aquiles. Mamá. Sí. Aquiles fue el guerrero más famoso e importante en el desarrollo de la guerra. Hijo de la ninfa del mar Tetis y de un rey humano mortal llamado Peleo, elegido por Zeus para ser padre de Aquiles. A la boda de Peleo y Tetis asistieron varios dioses como Afrodita, Atenea y Hera. París conoció en ese acontecimiento a la diosa Afrodita, a la que nos mostró su admiración.
Por eso esta diosa siempre acudió a la ayuda de Paris cuando le necesitaba. La madre de Aquiles quería que fuese inmortal y por ello lo llevó a la tierra de los muertos y lo sumergió en las aguas del río Estigia. Al sumergirlo, lo agarró por el talón y éste quedó sin ser tocado por el agua del río, por lo que era vulnerable en ese sitio. Después lo puso sobre las brasas para destruir todo lo que pudiese tener de mortal. Peleo vio estas acciones y acusó a Tetis de asesina. Tetis cogió a Aquiles y lo llevó al monte Pelio para que lo cuidara el centauro Quirón. Aquiles creció fuerte, valiente y hábil. Al enterarse Agamenón del rapto de Helena, llamó a todos los guerreros griegos para que se reunieran junto a su flota que estaba amarrada en el fuerte de Aulide, en la costa de Beocia. Tetis fue a buscar a su hijo Aquiles para persuadirlo de participar en esa conquista de esa ciudad. Ella quería evitar a toda costa que la predicción de las Parcas se cumpliera y Aquiles perdiera la vida en Troya. Como no lo pudo convencer, preparó un encantamiento y se lo llevó vestido de mujer para que no lo reconociese nadie, a la isla de Ciros, donde reinaba el rey Diomedes. Mientras tanto, se iban reuniendo las tropas en Alide y los preparativos para la marcha no cesaban, se reunían armas y víveres. Ulises, rey de Ítaca, tampoco participaba porque dudaba en ir. Hacía poco que se había casado y quería no abandonar a su mujer y a su hijo. Un oráculo había pronosticado que no volvería a su tierra hasta pasados muchos años. Agamenón fue a convencerlo y aunque se fingió loco al principio, no tuvo más remedio que aceptar ir a la guerra. El adivino Calcante predijo que si Aquiles no participaba, la expedición fracasaría. Agamenón mandó a buscar a Aquiles. Averiguaron que él estaba con el rey Licómedes y que vivía con sus hijas como una más de ellas. Aquiles se hacía pasar por mujer. Ulises pensó que había que crear algún plan y junto con Diomedes salieron hacia Esciros. Fueron bien recibidos y tratados. Preguntaron si Aquiles estaba allí, pues no podían ganar si él no participaba. Licómedes les dijo que no estaba Aquiles, pero sí una de sus hermanas. Ulises dijo que marcharía a la isla entonces de Céfiros y antes abrió las cajas que había traído de regalo y en ellas se alcanzaban a ver copas de oro, collares, broches, anillos, vestidos, bordados. Todas las hijas de Licómedes fueron llamadas la atención por estas cantidades de regalos, excepto una que se mantenía sin mostrar mucho interés. Solo tocaba una capa, pero de pronto empuñó una espada que había debajo de otra capa. Y entonces Ulises supo que era Aquiles y presentándose a él le manifestó que Grecia le necesitaba. Aquiles reunió sus tropas y la expedición se puso nuevamente en marcha hacia Troya. Aquiles, con sus tropas, conquistó la ciudad cercana de Licerno, amiga de Troya, y trajo 2 bellas esclavas. La primera para Agamenón, el jefe supremo, que se llamaba Criseida, y Aquiles con Briseida. Los griegos padecieron una peste y un adivino llamado por Agamenón dijo que esa peste sucedía porque Agamenón tenía una esclava que era una sacerdotisa de Apolo. Y Aquiles, enfadado por esta situación, decidió retirarse de la batalla. Los troyanos se crecieron al saber que Aquiles ya no combatía e hicieron retroceder a los griegos hasta el mar. Los griegos desmoralizados intentaron a la cabeza de Patroclo, su amigo, que éste regresara, pero no lo consiguieron. Aquiles exigía que Agamenón pidiera perdón a Apolo y el jefe supremo no cedía. Patroclo se pone entonces la armadura de Aquiles y va al campo de batalla haciéndose pasar por él e hizo retroceder a los troyanos hasta la muralla. Allí Patroclo, cansado del esfuerzo de la batalla, sucumbe ante el jefe troyano. Aquiles, al saber lo ocurrido,
salió a vengar la muerte de su amigo Patroclo y cuando tuvo la oportunidad con una lanza, mata a Héctor. Aquiles se niega a entregar el cuerpo de Héctor. Después de mucho rogar, la hermana de Héctor, Polixena, logra que Aquiles acceda a entregar el cuerpo para el entierro. Aquiles, conmovido por las acciones de Polixena, pide la mano entonces de la joven en matrimonio a Príamo y fijan las condiciones de una alianza que traería la paz. París, temiendo que esa boda trajera como condición la devolución de Helena a Melenao, averigua con el dios Apolo cómo matar a Aquiles y cuando éste se estaba acercando a la ciudad, dispara una flecha envenenada que le dio en el talón al héroe, en el único sitio donde era vulnerable. Y bueno, Aquiles cae, es evidente que es la representación de la debilidad que todas las personas o todos los humanos tenemos. Pero Tetis despertó en mí como esa empatía, porque nosotros como padres, cuando tenemos hijos, nos entra como esa angustia, ¿no? Como esa preocupación. Y más si nuestros hijos en algún momento nacen con alguna deficiencia o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, en esos sentidos, como que esa angustia de querer hacer nuestros hijos como Aquiles, inmortales, invulnerables al dolor, ¿no? Invulnerables a la frustración, a la enfermedad. Y entonces uno como padre empieza a decir, no, pero es que yo no quiero que él sufra, yo no quiero que él padezca, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, como intentó hacer Tetis, hasta disfrazarlo de mujer para que no vaya a la guerra. A la guerra. Y ponerlos como en esta burbujita de protección que nosotros mismos les creamos a nuestros hijos. Y muchas veces no sabemos que en lugar de protegerlos, lo que estamos haciendo es haciéndoles un mal, haciéndolo más vulnerable de lo que podría llegar a ser. Y eso me hizo pensar muchísimo en cuántas veces yo he hecho el papel de Tetis con mis propios hijos, ¿no? Y no les doy ese espacio para que ellos mismos descubran cuáles son sus debilidades y salgan adelante, porque como todos los demás humanos tenemos un destino y en algún punto de nuestras vidas vamos a tener que enfrentar algún París o alguna guerra de Troya en donde tendremos que ser valientes y tendremos que salir adelante y nuestros padres no van a estar ahí para protegernos. Y qué interesante, Ana María, lo que dices, la lectura que estás haciendo también del mito, pues yo creo que nos deja mucho para todos los grandes que queremos sobreproteger a otros. Efectivamente, el amor se da desde allí, el amor de madre y el amor de padre, pues siempre va a estar ahí y siempre los vamos a cuidar y siempre los vamos a proteger y siempre van a tener, pero llegará el momento en donde les tocará pelear a ellos su propia guerra. Les tocará a ellos subirse en su propia barca y empezarse a descubrir y a conquistar nuevos mundos solos. Entonces este es un llamado también muy interesante para nosotros los grandes, pero también para los jóvenes que nos están escuchando, que a ellos solos también como Aquiles les va a tocar avanzar y navegar. Sí. Si tú me lo permites, yo rápidamente también, antes de que termines un poco con compartir. Grupo. Sí, si tú me lo permites, yo quiero compartir mi mito preferido. Claro, es porque uno tú de también los mitos. tienes tu mito. Es el mito de Aracné. Sí, el mito de Aracné. Y seguramente este mito vas a ver que nos va a dar el preámbulo y nos va a abrir todo el espacio para compartir con los muchachos unas pequeñas reflexiones y terminar. El mito de Aracné. Aracné es hija de Idmón, un tintorero que nació en Lidia. La joven era muy famosa por tener una gran habilidad para el tejido y para el bordado. Cuenta la leyenda que hasta las ninfas del campo acudían para admirar sus hermosos trabajos en tales artes. Tanto llegó a crecer su prestigio y popularidad porque se creía que era discípula de Atenea, o sea, la diosa de la sabiduría y de las hiladoras. Aracné
Era muy habilidosa y era hermosa, pero tenía un gran defecto. Era demasiado orgullosa. Ella quería que su arte fuera grande por su propio mérito y no quería deberle sus habilidades y triunfos a nadie. Por eso, en un momento de inconsciencia, retó a la diosa, quien por supuesto aceptó el reto. Primero se le apareció a la joven en forma de anciana y le advirtió que se comportara mejor con la diosa y le aconsejó que tuviera modestia. Aracne, orgullosa e insolente, desoyó los consejos de la anciana y le respondió con insultos. Atenea montó en cólera, se descubrió ante la atrevida jovencita y la competencia inició. En el tapiz de la diosa, mágicamente bordado, se veían los 12 dioses principales del Olimpo, en toda su grandeza, en toda su majestad. Además, para advertir a la muchacha, mostró 4 episodios ejemplificando las terribles derrotas que sufrían los humanos que desafiaban a los dioses. Por su parte, Aracne representó los amoríos deshonrosos de los dioses, como el de Zeus y Europa, Zeus y Danae, entre muchos más, pero su obra era perfecta. Pero Palas, encolerizada por el insulto, echó a los dioses, tomó su lanza, rompió el maravilloso tapiz, le dio un golpe a la joven. Esta, sin comprender, se sintió totalmente humillada y deshonrada, por lo que enloquece y termina por ahorcarse. Sin embargo, Atenea no permitió que muriera, sino que le convirtió en una araña para que continuara tejiendo por la eternidad. Otra versión nos cuenta que Aracne tenía un hermano llamado Falange. Mientras ella aprendía con Atenea las artes del tejido, Falange aprendía el arte de la guerra. Todo iba bien hasta que la diosa descubrió que entre los hermanos existía una relación impía, por lo que los castigó convirtiéndolos en animales. De allí nace la araña y de ahí nace también todas las telarañas. Las historias que se enredan. Bueno, es bien, es interesante para mí ver cómo definitivamente a través de la mitología sí se ve un reflejo de la sociedad. ¿Sí? Cómo esos dioses son un reflejo de nosotros mismos y de nuestras vidas. Y ahorita, en este momento, vamos a entrar a tener una conversación con nuestros panelistas para hacer de manera corta cómo les pareció ese mito que acaba de leer Nelson. Entonces, Sara, ¿tú qué piensas con lo que acaba de leer Nelson? Esa es una de mis mitas favoritas también, pero viéndolo como adulta, cuando yo era niña yo pensaba que Atena estaba envidiosa, entonces la convirtió en una araña y terminé con eso. Pero viéndola con un poquito más madurez me di cuenta que lo que Atena pintó era la gloria de los dioses, pero era algo que ella amaba. Ella creó una tapestría de lo que ella le encantó y le fascinó y quería mostrar. Pero Aracne decide humillar a los dioses. No, ella no hace una tapestría de lo que a ella le gusta o lo que a ella le fascina, sino lo hace para humillar y para solo mostrar las faltas de las personas. Y creo que eso muestra algo que falta en su personalidad, que hace que la diosa parezca más humilde y respetable, y ella es una diosa. ¿Y tú qué piensas, Nicolás? ¿Nicolás? No. ¿Daniel? Nicolás. ¿Daniel? Sí. Ay. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que, a ver, mi experiencia en lo que es la mitología no es tanta, pero lo que sí yo, pues, de lo que he visto es que Atenas ayudaba a lo que eran varios héroes,
Y con lo poco que sé de pues, mitología, pues sé varias cosas de mitología, pero no he profundizado tanto en otros mitos. Por lo menos en God of War se muestra como Atenas a alguien que ayuda mucho a los dioses, pero es mala con muchos mortales. Kratos era un mortal y si bien lo ayudó, también lo traicionó. Entonces... Interesante. Y Sebastián, tú qué piensas acerca de los mitos que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy o en específico sobre el de Nelson? Pues no sé mucho qué pensar, aún estoy procesando todo. Además, sí, mi hermano sabe poco de mitos, yo menos, o sea, Lindo. ¿Y Nicolás? Listo, ¿ahí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, Perfectamente. Bueno, pues yo opino que es un tema bastante amplio, la verdad. O sea, muchas personas lo ven como se resume a Zeus, que es el más conocido por todos. Pero, por ejemplo, mitos como el de Aracne, yo no lo había escuchado y la verdad me pareció bastante interesante. Pues a mí me agrada mucho tener a gente tan joven dándonos una lección a los adultos de cómo otros medios diferentes a los que ya conocemos, como los libros, las pinturas, las esculturas, han llegado a tocarlos a ustedes de manera tan profunda que los han obligado a averiguar por sus propios medios, ¿no? Iniciaron con películas, con series animadas, con podcasts musicales, y hemos tenido hoy una gran variedad de mitos y una gran variedad de análisis de cada uno por cada uno de sus mitos. Y yo espero, la verdad, que este sea el inicio para que muchos otros jóvenes que nos están viendo se sientan motivados a leer. No. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A todos ustedes, la verdad ha sido una experiencia para mí enriquecedora. El poder ver que hay gente muy joven buscando, leyendo y que tienen una visión bien interesante de esas cosas que están leyendo. Ana María, yo simplemente quiero también felicitar a todos estos muchachos y a todos los que leen y los que convocan. Yo simplemente quiero cerrar con unas reflexiones muy sencillas. La primera, el mitos nació, como lo dijimos al principio del programa, explicando fenómenos que ocurren. Cosas que ocurren, hoy en día hablamos del orgullo, pero también hablamos de la caja de Pandora y qué hay dentro de la caja de Pandora, hablamos cómo hay otros dioses que quieren conquistar y cautivar y entregan su vida. Esa era la forma en que algunos escritores de la mitología griega, nórdica y de la mitología egipcia, y ellos querían explicar la humanidad, querían explicar los fenómenos naturales. De ahí, de esa mitología, da un salto grandísimo y es ahora expliquémoslo desde la razón, no desde la historia fantasiosa y desde el cuento bien escrito, sino expliquémoslo realmente desde lo que podemos pensar. Y ahí nacen los pensadores filosóficos, ahí nace la filosofía. Entonces, miremos el origen del mundo. Entonces, por eso hablamos de los presocráticos. Algunos decían que era el agua, que era el número, otros decían que era el fuego, que otros decían que eran los elementos, otros. Entonces, para que ustedes vayan mirando un poco y no nos quedemos únicamente en el cuento o en la historia bien contada y bien escrita y apasionada. Porque si eso no lo tenemos claro en nuestras mentes para todos nuestros oyentes y seguramente que nosotros también tenemos un deber ético y moral con el programa, ¿sí? Esto se nos queda en un programa más de videojuegos, en un programa más de lectura, en un programa más de pasarla chévere y tenemos que dar otro paso fundamental y es, ya sabemos un poco el mito, lo que nos apasiona y lo que nos dice, ahora demos el paso también a la razón y podamos construir. Y como algunos de ustedes lo dicen, ustedes son muchachos que tienen un pensamiento crítico,
un pensamiento argumentado, un pensamiento que van construyendo poco a poco para que den respuestas a las necesidades, para que den respuestas a todo lo que ocurre en el siglo XXI, para todo lo que ocurre en la humanidad hoy en día. Ese es el propósito también. Entonces, para que muchachos no nos quedemos únicamente, ¿por qué nació la mitología? Lo tenemos claro, nos apasiona la mitología, pero demos el paso también para que desde la razón demos también respuestas un poco a los acontecimientos de la vida. Hay una palabra en griego que la dice Aristóteles, que es el thaumazein. Thaumazein se dice en griego, y es la capacidad de asombrarse. Ustedes han logrado hacer eso. Se han podido asombrar acerca de la lectura, acerca de las maravillas que se escriben, y entre todos, un poco para terminar con el mito que yo compartí, es entre todos tejamos, unamos esos hilos y construyamos un bello tapiz. Ustedes jóvenes, nosotros adultos, donde se encuentren en cualquier parte del mundo, lo que tenemos que hacer es un bello tapiz, como el que hizo Aracné y como el que hizo Atenea. Entre dioses y entre nosotros, humanos mortales, construyamos un bello tapiz y lo verás que empezamos a construir un nuevo mundo. A nuestros invitados de hoy en el panel, Nicolás Acevedo, Sara Medina, Daniel Ramos, Claudia, Sebastián Ramos, Nelson, Alfonso, muchísimas gracias por darnos este regalo, porque este es un regalo que estamos dándole a todos los que nos están escuchando, porque hay formas de sentirse motivado a leer, porque hay otras posibilidades, pero siempre vamos a llegar al mismo punto, vamos a llegar a un libro especializado en donde vamos a tratar de encontrar esos cuestionamientos y esas cosas que nos causan curiosidad y que cuando uno entra a leer, cuando uno entra a analizar, como lo hicimos hoy, encontramos que no están tan lejanos del papel y las letras, sino que también tocan vidas, también tocan realidades, nuestras realidades, y de eso se trata. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quería recomendarles un libro, y es un libro de filosofía que habla. Este libro se llama Cuestiones Filosóficas y habla sobre un montón de cosas sobre filosofía. De hecho, tiene un montón de... Las páginas en realidad son bastante misteriosas y entretenidas leerlo, entonces les quería recomendar el libro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar ese título dentro de nuestra parte de la cajita de descripción para que cuando la gente entre a buscarnos, a vernos, encuentre la información de ese libro, Sebastián. Muchísimas gracias. Y ha sido un placer de verdad, como decía, tenerlas a ustedes hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Se despide en esta oportunidad Ana María Forero, que ha sido su host y su anfitriona. Y muchísimas gracias en especial también a Ángel García Sastre, porque él fue el soporte para tener esas hermosas gráficas que hemos tenido hoy. A nuestra directora general, Eleonora Cuellar, y al director técnico José Acevedo. Gracias, de verdad que sí. A todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas, si les gustó, denos like, compártanos y suscríbanse. Bienvenidos a En Voz Alta. Buenas noches.